Bueno, la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico sesiona sus trabajos hoy, miércoles 7 de septiembre, a las 9:57 de la mañana. En el Salón de Audiencias, María Martínez. Esta audiencia pública se lleva a cabo para la consideración y discusión de la resolución del Senado 464, que trata sobre el tema del manejo del COVID-19, el estado de emergencia. Primero que todo, quiero excusarme por la tardanza, ¿verdad? ¿Juran ustedes decir la verdad a todo lo que se le pregunte en el día de hoy en el curso de esta vista pública? Sí, juro. Primero que todo, se dirige ante ustedes el doctor Carlos Mellado López, carácter de secretario de Salud de Puerto Rico. Vamos entonces, secretario, a escuchar entonces la ponencia del doctor Iván Iriarte. Pues mi nombre es Rafael Iván Iriarte, yo soy médico de profesión y aparte de mi grado de medicina tengo adiestramiento formal en las especialidades de medicina de familia y medicina preventiva. Yo he trabajado por más de 30 años en el campo principalmente de la educación médica, aunque también practiqué la medicina y de profesiones de la salud, y he sido educador en las áreas de epidemiología, bioestadística, medicina de familia, medicina preventiva y ética médica, que son campos que entiendo que son de mi entera competencia. Y fui citado hoy a comparecer ante esta comisión del Senado. Todos los planteamientos que yo voy a poner, y los voy a dividir en tópicos pequeños, todos estos planteamientos están apoyados por docenas de artículos de la literatura médica que yo también se los sometí a la comisión. Mis planteamientos lo que intentan es demostrar que, a mi juicio, prácticamente todas las respuestas que se han hecho ante el problema del COVID-19 están basadas en unas premisas y en unos principios que a mi juicio son incorrectos. El primer punto es la definición de casos, que tiene que ver con el uso de unas pruebas que se llaman PCR. Para mí, la peor práctica establecida en la respuesta al COVID-19 ha sido la manera en que se ha usado para clasificar un caso, entre comillas, de COVID-19. Toda la vida, en las enfermedades infecciosas agudas, un caso siempre ha sido una persona enferma con unos síntomas establecidos y que muchas veces entonces es necesario confirmar con otros criterios clínicos y de laboratorio cuando se puede confundir el caso clínico con otra enfermedad. Con el COVID-19 se adoptó la práctica de clasificar como un caso a cualquier persona, independientemente de síntomas, que presente una prueba positiva, de una prueba que se llama Polymerase Chain Reaction, que la resumimos como PCR. Cualquier persona que tenga una prueba de PCR positiva para el virus SARS-CoV-2 se clasifica como un caso. ¿Okay? Esta prueba, igual que prácticamente todas las pruebas diagnósticas que se usan para distintas enfermedades, pueden dar resultados positivos falsos en muchas personas sin síntomas que no necesariamente están infectadas con el virus ni tienen la capacidad de ser infecciosas. Hay docenas de estudios en la literatura que han establecido que la gran mayoría de personas que tienen una prueba de PCR positiva, especialmente a altos ciclos de amplificación y si no tienen síntomas, no se cultiva ningún virus viable. Así que estas personas no están capaces de infectar a otras. Por alguna razón que yo no sé explicar, se ha optado por ignorar de manera incomprensible ese hecho y se ha continuado administrando pruebas aleatorias a individuos de manera generalizada sin tener síntomas y clasificando como casos de COVID a una multitud de personas que en realidad no son, a mi juicio, a nuestro juicio, casos verdaderos y no tienen ninguna capacidad de ser riesgo para la comunidad. Hay también bastante literatura que sugiere que todas las estadísticas que se han hecho de reportar la incidencia de casos, hospitalizaciones y muertes, es posible que hayan sido sobreestimadas por este mismo hecho. Hay otro concepto que es la transmisión asintomática. La transmisión asintomática es un fenómeno muy raro y esto ha sido claramente demostrado por la experiencia con enfermedades infecciosas en el pasado y por varios estudios recientes que no les voy a mencionar uno a uno, pero de nuevo se los he provisto. Este concepto ha sido la base para justificar todas las restricciones y prácticas que han sido contrarias a principios de salud pública que hemos practicado toda la vida y entendemos que han causado muchos daños a la sociedad. Se ha convencido a la población de que todos los individuos que caminan por la comunidad son potenciales transmisores del COVID, cuando esto en realidad es un concepto incorrecto. Otro concepto que se ha popularizado es el concepto de la novedad del virus. Este virus en realidad no es un virus tan novel porque es un virus que tiene una relación muy estrecha con otros coronavirus que han causado infecciones del tracto respiratorio alto en los seres humanos por décadas. Y el genoma que se entiende que tiene la secuencia genómica de este virus, pues tiene un porcentaje muy alto en común con otros coronavirus. Y hay muchos estudios que demuestran que un porcentaje muy alto de la población, aún antes de haber las llamadas vacunas, pues tienen una inmunidad, por lo menos inmunidad parcial contra este virus por otros mecanismos de células T y mecanismos humorales. Otro concepto que entendemos que es correcto es que se ha promovido mucho
concepto de la letalidad de este virus. Se ha vendido este virus como que es un virus que tiene una gran letalidad y la gente vive con el miedo de que si alguien me pega el COVID me voy a morir. Esta enfermedad verdaderamente afecta de manera severa, causando significativa letalidad a unos individuos con unas características particulares que los ponen a mayor riesgo. Estas características son la edad avanzada, enfermedades crónicas y la obesidad. Las personas que no tienen estas características tienen verdaderamente un riesgo muy bajo de ser afectados adversamente por esta infección viral. Hay un estudio que es particularmente importante de un epidemiólogo llamado Ioannidis, que calcula que la tasa de letalidad en los infectados es aproximadamente 0.15%, que es quizás un poquito mayor que la letalidad de las personas infectadas por influenza. Se ha utilizado de nuevo el concepto de la alta letalidad para causar un gran pánico en la población y justificar medidas que nunca antes se habían considerado apropiadas. Otro asunto es el asunto de las mascarillas. Toda la literatura científica que hemos revisado muestra de manera abrumadora que el uso de mascarillas no disminuye la propagación de enfermedades respiratorias virales y puede causar daño. Además de esto, la buena práctica de salud pública que hemos utilizado por toda la vida, de acuerdo a principios éticos, no permite justificar que se exija a la población utilizar mascarillas ni ninguna conducta sin que haya evidencia de que una persona represente un riesgo de contagio a los demás. Entonces están todas las llamadas medidas de mitigación. Ninguna de las medidas de mitigación que se han promovido y se han requerido a la población para tratar de mitigar la propagación de esta epidemia ha demostrado ser eficaz para controlar la epidemia. Y de nuevo hay muchos estudios que demuestran esto. De hecho, algunas de las medidas tomadas, como el poner en cuarentena a personas que son asintomáticas, en el pasado se consideraban explícitamente no recomendadas si revisamos documentos publicados por la Organización Mundial de la Salud en el pasado. Otro asunto es el riesgo de los niños. Toda la literatura nos demuestra que el riesgo de que los niños se enfermen con COVID-19 es extremadamente bajo y hay abundante evidencia de que los niños no son transmisores significativos de la infección a la población. Entonces viene el tema de las llamadas vacunas. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 que han sido autorizadas para uso en Estados Unidos y en Puerto Rico utilizan un mecanismo biológico que nunca antes se había utilizado en ninguna vacuna en seres humanos, que es el mecanismo del ARN mensajero. Muchas personas cuestionan si aún debiéramos llamarlos vacunas debido a este mecanismo. Se han notificado en un sistema que se llama VAERS, Vaccine Adverse Event Surveillance System, y otros sistemas de vigilancia en el mundo. Se han identificado más efectos adversos para estas nuevas vacunas que para todas las vacunas administradas en los últimos 20 años. La cantidad de efectos adversos reportados con esta vacuna exceden por mucho los del pasado y efectos en el pasado que en el pasado habían sido suficientes para retirar otras vacunas. Hay abundante evidencia de que estas vacunas basadas en ARN mensajero no producen efectos protectores a largo plazo, no reducen las infecciones, hay mayores aumentos de casos en países donde hay mayores porcentajes de vacunas y que pueden producir efectos adversos serios. Estas vacunas no se deben administrar en los niños. Se ha llegado, una cosa que a mí me ha causado mucho angustia y preocupación, es que se ha llegado a establecer la práctica, que yo entiendo que es de cuestionable carácter ético, de hasta ofrecer incentivos económicos a niños para promover que se vacunen. Aún si las vacunas contra el COVID fueran probadas, eficaces y seguras, sería totalmente en contra de los más fundamentales principios éticos y salud pública el obligar a una persona a recibir esta intervención médica. Y eso está establecido en un documento que se llama la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. El último punto es el punto de la llamada inmunidad natural. De nuevo, hay mucha literatura que demuestra que es lo que hemos sabido toda la vida en la práctica de la medicina, que la inmunidad natural es muy superior a la inmunidad artificial utilizada por medio de vacunas. Por esta razón, entendemos que no se puede justificar, sugerir y mucho menos requerir a alguien que ya ha sufrido esta infección que se tenga que vacunar. Dado todos esos planteamientos que ya mencioné, yo concluyo que todas las medidas que se han descrito ya anteriormente, que se han tomado para el manejo del fenómeno del COVID, no están verdaderamente basadas en evidencia científica, violan principios fundamentales de medicina, salud pública y ética, y entendemos que han causado más daño que los cuestionables beneficios que hayan podido tener para la mitigación de esta epidemia. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora, habiendo escuchado al doctor Iriarte y teniendo a la mano
la ponencia del secretario de Salud. Procederemos entonces al turno de preguntas y quiero antes reconocer la presencia de la compañera senadora Marisa Jiménez. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes varias anécdotas, algunos de los mensajes que me llegan a la oficina para poder ir atendiendo con puntualidad qué es lo que realmente establece el Departamento de Salud y qué es lo que no establece el Departamento de Salud y, de hecho, qué es lo que el Departamento de Salud no avala. Por lo tanto, yo creo que es bien importante lo que vamos a discutir ahora a base de estas experiencias reales. Incluso aquellos protocolos que en efecto sí estén establecidos por el Departamento de Salud y sobre los que tengamos cuestionamientos, pues también se los dejaré saber y conversaremos sobre esos protocolos que en efecto existen para dialogar sobre su efectividad o su necesidad. Mire, doctor, voy a comenzar con estas experiencias. Me escribe una persona, una anciana de 93 años, que le negaron una cita médica. Este es el pan nuestro de cada día de muchas personas que no están vacunadas. El pan nuestro de cada día es que a un número significativo de puertorriqueños le están negando citas médicas porque no están vacunados. Le pregunto, el Departamento de Salud exige que los proveedores de salud requieran que las personas estén vacunadas para recibir atención médica y sacar citas médicas. ¿Eso es una exigencia del Departamento de Salud? No, y voy a explicar. No. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Nosotros bajo ningún concepto hemos dicho que se le niegue el servicio a ningún paciente y mucho menos en un hospital, porque en el hospital ya entramos en ley entramos en una serie de leyes que son totalmente enérgicas y los hospitales pueden perder hasta su privilegio de facturar parte B y de tener la licencia. Por lo tanto, bajo ningún concepto, esa situación es una situación que el Departamento de Salud ha dicho en uno de los formularios que haya establecido que no se le, esa parte que se le niegue el servicio a los pacientes que no estén vacunados. Eso no es correcto y no le estoy negando que pueda estar ocurriendo. Si ocurre, tenemos dos entidades que pudieran entonces muy bien regularlo. Ok, doctor, fíjate lo que usted acaba de explicar. Cuando hay una relación médico-paciente ya preexistente, usted está indicando que no se le puede negar la continuidad de los servicios. Eso por un lado. El problema es que hay muchas personas que tienen que visitar a un médico por primera vez porque le surgió X condición. Probablemente usted tenga que ir a un fisiatra por primera vez después de un evento. Usted tenga que ir a un urólogo cuando tiene alguna molestia particular. Usted tenga que ir a un ginecólogo cuando se enteró que estaba embarazada. Por dar ejemplo, ¿no? Entonces, esos no son emergencias médicas. Para eso están los hospitales. Y el problema real, y yo quiero puntualizar sobre esto, porque esto es lo que pasa en el drama puertorriqueño, en el día a día. Entonces estamos aquí todos hablando de papeles, órdenes ejecutivas, órdenes administrativas. Miren, los puertorriqueños, un grupo significativo de ellos que decidió no vacunarse, no están siendo atendidos por los doctores. Esto es un problema de salud pública, porque no están recibiendo los servicios de salud que requieren en el momento que los requieren. Y esto ni hablar de la crisis de salud que tenemos con los especialistas en nuestro país, que te dan la cita, ¿verdad?, aquí a varios meses. O sea, que imagínense, a esa realidad sumarle esta otra realidad. Aquí lo que está pasando esto, doctor, porque fíjese, en la orden administrativa vigente, la 2022-553, el Departamento de Salud establece que las facilidades de atención de salud, entiéndase hospitales, laboratorios, farmacias, centros de atención primaria, oficinas médicas, facilidades de cuidado prolongado, entre otros. Y mire lo que dice en su orden ejecutiva, dice, tendrán discreción para establecer los protocolos que estimen pertinentes en cuanto a la vacunación. Pues mire aquí está. Esto es lo que permite, esta orden ejecutiva como está redactada, doctor, lo que permite es precisamente que cualquier doctor, cualquier proveedor de salud, según está redactado el texto de la orden ejecutiva, haga lo que le dé la gana y establezca los protocolos que le dé la gana respecto de la vacunación. Este es el efecto real, porque eso es lo que permite la orden ejecutiva, a menos que esto se aclare. A menos que esto se aclare, doctor. Dice establecer los protocolos. ¿Qué establecer los protocolos? Establecer los protocolos que estimen pertinentes en cuanto a la vacunación. ¿Qué significa eso? Por eso, bien sencillo. Yo soy médico. Y si yo tengo un paciente que no está vacunado, además de los protocolos que existen, yo tengo que tener, si una sala cabe en 10, pues mira, la reduzco a 5. O sea, bajo ningún concepto, ninguna orden ejecutiva, ni eso es lo que expresa. Es que estimen los protocolos que sean pertinentes. Bajo ningún concepto, ninguna
una orden ejecutiva puede ir por encima de una ley. Pero mira lo que dice, doctor, se lo voy a volver a leer. Déjame terminar, pero... Que estimen pertinentes en cuanto a la vacunación. ¿Qué significa esto? Significa que si usted tiene una relación médico-paciente, usted no puede delegarle el servicio. Y si no la tiene, si usted, No la si tiene, usted no la tiene por es que primera vez, ese necesita es- ir a un urólogo, a un ginecólogo, Ese es a el- un fisiatra, a un dermatólogo. ¿Qué sucede? Pues ahí está un Estado de Derecho que habla precisamente de lo que es una relación médico-paciente, y eso pasa con otras cosas, senadora. O sea, eso sucede, y le puedo dar 1000 ejemplos aquí en donde médicos sencillamente, porque no se sienten cómodos, no establecen esa relación médico-paciente. Eso está definido Sí, en el canon de ética y dentro de la ley 194 de 2000. Pero aquí estamos siendo puntuales. Aquí no es por cualquier cosa que la ley... No, aquí es que específicamente se está manejando y estableciendo un protocolo sobre el COVID-19. Yo estoy atendiendo esa realidad únicamente. Y lo que yo quiero que plantear aquí, y empiezo con esto, porque me parece que es lo urgente, que la gente reciba servicios de salud. Definitivamente. Si no, el Departamento de Salud realmente puede cerrar su puerta. Aquí hay muchas personas, y doctor, yo se lo digo de corazón, a mí me escriben, yo creo que todos los días, y todo, desde personas mayores hasta niños, que cierran las puertas de las oficinas. Entonces, lo primero es establecer que esta orden ejecutiva, esta orden administrativa, debo decir, precisamente permite que cada proveedor de salud, según está redactada, haga lo que le da la gana con esos protocolos de vacunación. No es que lo que le haga la... Bueno, pues entonces, doctor, en los casos, usted, bueno, pero usted Pero acaba... es que está diciendo algo, ¿verdad? Y con mucho respeto, que parte de la premisa equivocada. Establezca los protocolos que estime pertinentes. Dentro de ese protocolo yo puedo decir un día, pues mira, hoy voy a ver pacientes que no estén vacunados, o voy a ver pacientes que estén vacunados, o voy a tener la sala de 5, pues la voy a bajar a 2. O sea, el protocolo que estime pertinente. Ahora bien, yo lo que quiero que, ¿verdad?, y el pueblo de Puerto Rico entienda, es que existe una ley, se llama la ley 194 del 2000, que todo paciente tiene derecho a recibir servicios de calidad. Esa ley está ahí. Ok. Es un derecho Pues vigente. vamos a lo puntuales. De acuerdo a esta orden administrativa, un doctor pudiese que no tenga una relación existente, porque ya sabemos que ahí le cobija claramente el derecho al paciente. Pero vamos a los Y casos, déjame señalar algo, además del juramento hipocrático, eso es otra cosa. Y el canon de ética. pero vamos a lo puntual, doctor. Más allá del caso de los pacientes que tienen una relación preexistente con el médico. Vamos a los casos donde no hay una relación preexistente y la persona necesita atención médica por X condición. En esos casos donde no hay relación preexistente, de acuerdo a esta orden administrativa, un médico pudiese denegar servicios por estatus de vacunación, es decir, porque la persona que llamó a su oficina no está vacunada. Esa es una razón permitida bajo esta orden administrativa. Dentro de los hospitales, como las clínicas que están la mayoría de los especialistas en Puerto Rico del Departamento de Salud, eso no es política pública. Ahora bien, Pero doctor, quiero que lo repita, porque quiero que lo repita, porque quiero que la gente esté clara. Ok, en los hospitales que pertenecen al Departamento de Salud o al recinto de ciencias médicas, son hospitales públicos, que están la gran inmensa mayoría de los especialistas en Puerto Rico, eso no es política pública. Ahora bien, déjeme explicarle esto porque quiero que, como usted dice, que la gente esté clara. Si yo soy ginecólogo y yo estoy en mi oficina privada, yo pudiera negar, o sea, yo pudiera no establecer una relación médico-paciente con el paciente que yo entienda que yo quiera ver. Por ejemplo, hay otros issues que no los voy a traer a la colación, pero que el médico puede decir que quizás no se siente cómodo con hacerlo, ¿verdad? Pero más allá de eso, existen unos cánones de ética médica, ¿ok? Y existe un juramento hipocrático. Y yo le puedo decir que bajo ningún concepto el Departamento de Salud ha establecido como política pública en las oficinas de los médicos que los médicos no atiendan a ningún paciente. Eso no está establecido por estatus de vacunación. O sea, yo lo que quiero es que quede sumamente claro porque, como usted dijo, tenemos que estar claros. Y bajo ese concepto también, la gran inmensa mayoría de los pacientes que tienen, ¿verdad?, que han venido donde usted, tienen la oportunidad de también quejarse ante el procurador del paciente y los médicos se ponen de 5 a 10 mil dólares de multa. También tienen la oportunidad de ir a la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas, ¿verdad? Porque los casos que yo no conozca es complicado, porque no lo sé, pero el departamento ha referido casos directamente a los procuradores bajo esa premisa. Estoy siendo incisiva y me estoy repitiendo, pero es porque entiendo que todavía necesito una respuesta más clara para que la gente esté segura de lo que está escuchando. Y yo le voy a decir lo que yo estoy interpretando, lo que usted me está respondiendo, para que usted me diga si yo estoy en lo correcto o si me estoy equivocando. Usted está indicando que como política pública, el Departamento de Salud no cree ni promueve que los proveedores de salud deban negar servicios porque no estén vacunados. ¿Eso es correcto o no es correcto? Eso es correcto. Eso es correcto. O sea, que la política pública del Departamento de Salud no avala, no promueve que médicos o laboratorios o cualquier otro proveedor de salud le niegue servicios a un ciudadano por no estar vacunado. ¿Eso es correcto? Bajo ningún concepto. Y le estoy añadiendo... Eso es correcto. Sí, es correcto. Déjame terminar la premisa. Ok. Eso es correcto. Y le estoy añadiendo que los ciudadanos tienen una ley
que les cobija, que es la ley 194 del 2000, que establece claramente lo que es una relación médico-paciente y establece claramente el derecho estatutario que tiene la ciudadanía de tener servicios de salud. Okay. Y eso, o sea, eso está... Lo segundo, usted sí reconoce que aunque no es política pública del Departamento de Salud, aunque no es su política pública, usted sí reconoce que hoy por hoy un médico y cualquier otro centro de servicios médicos pudiese negarle servicios a una persona porque no está vacunado. Usted reconoce que eso sí puede ocurrir. Pudiera ocurrir bajo esa premisa y le puedo traer un ejemplo puntual para que usted entienda la magnitud de la situación. O sea, yo como médico, de la misma forma que el paciente tiene el derecho de atenderse con X o Y médico, de la misma forma el médico tiene el derecho de sentirse cómodo o no con una relación médico-paciente. Y le puedo establecer un ejemplo sumamente puntual. Y está pasando ahora con los pacientes que son transgénero, tienen su próstata y hay urólogos que dicen que ciertamente que no van a establecer una relación médico-paciente con ese paciente porque no se sienten cómodos. De la misma forma puede ocurrir que si no existe una relación médico-paciente, el médico por estatus de vacunación diga, pues mira, yo no me siento cómodo tampoco, pero no obstante, nosotros no estamos promoviendo que el médico diga que no la atiende, que no la atienda. O sea, nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y hay que poner, y yo quiero contextualizar lo que está sucediendo. Yo puedo entender que existan personas que no crean en todo este concepto de la vacunación, que no crean en el COVID, fantástico, no hay ningún problema. Pero la ley del Departamento de Salud establece claramente que el secretario de Salud establecerá todo lo que se estime posible para salvaguardar a los ciudadanos del Estado Libre Asociado en un proceso de pandemia. Estamos en un momento de pandemia declarado por la Organización Mundial de la Salud, declarado por el CDC de Atlanta, fantástico. De ahí entonces viene la situación del estatus de vacunación. Hay gente que puede creer, no creer, incluso dentro de la misma del departamento hay una fórmula para poder negarse a estar vacunado. Pero entonces, en la parte individual privada, nosotros no podemos entrar en una relación que existe entre un médico y un paciente si no existe la relación. Ahora bien, el médico que saque a un paciente de su oficina habiendo comenzado una relación médico-paciente, ese médico puede hasta perder la licencia, ¿ok? Sí, eso ya lo he explicado. Ahora bien, existen otras situaciones y otras circunstancias en donde los médicos tenemos el deber, porque es parte de nuestra educación y formación como médico, tenemos el deber de atender a todos los pacientes sin estar vacunados. Ahora, vuelvo y le repito, pudiera estar sucediendo, pero entonces todos estos pacientes pues tienen unos lugares donde rogarlo, por lo menos mínimo ponernos en posición, y si usted quiere usted me da la cantidad de casos que le llegan a usted, porque yo sé que mucha gente llama a la legislatura y puede que más del 90% de los casos llegan a usted antes de llegar a una oficina del gobierno. Pues mira, nosotros trabajamos, o sea, porque el ánimo y el espíritu de nosotros no es que se le niegue servicio a nadie ni que se discrimine contra nadie. El ánimo y el espíritu de nosotros es basado en ciencia y basado en lo que la ley nos faculta para nosotros salvaguardar a nuestra ciudadanía. Doctor, yo le agradezco esa disposición y créame que le voy a tomar la palabra. Seguro que sí. Le voy a tomar la palabra para que todas aquellas personas a quienes les están negando servicios médicos porque no están vacunados se comuniquen con mi oficina y con la oficina de la representante Lizy Burgos para poder canalizar con usted todos estos señalamientos y que nos digan a todas esas personas que están haciendo esta vista pública, que nos dejen saber quiénes son los médicos que no los están atendiendo porque no están vacunados, porque el secretario de Salud se ha comprometido hoy en recibir esa información para ellos poder manejar esto que yo creo que es fundamental. Y probablemente, doctor, a través de este ejercicio de buena fe, que yo sé que usted lo hace, podrán entonces tal vez comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. ¿Cuántas personas? Lo he hecho antes porque me han cuestionado y lo he hecho antes también. Y yo se lo agradezco. Y así, ¿verdad? Se lo estoy dejando saber al país para que sepan que ahora mismo se ha abierto un vehículo de comunicación directamente con el secretario para atender esta situación. Que siempre ha existido un procurador del paciente para... Claro, pero yo creo, ¿verdad?, que es importante también este esfuerzo. Doctor, ¿cuántas personas no se han vacunado según sus estadísticas en Puerto Rico? La otra vez cerca de 200.000. Ok, pero ya usted sabe que cerca de 200.000 personas, cerca de 200.000 personas se les están negando servicios de salud con permiso. Lo que quiero decir es que si hay 200.000 personas de ese universo, 1% de ese universo, el departamento tiene que saber que están siendo impactadas por aquellos doctores que deciden no atenderlo. Y eso es importante. Y lo que le quiero decir es que tal vez ustedes no tengan el número de cuántas personas no están siendo atendidas. Por lo tanto, este primer ejercicio que estamos haciendo aquí, creo que es un paso positivo para poder atender este primer asunto, que es honestamente de lo más que a mí me preocupa, porque yo tengo el interés de que las personas puedan siempre atender ha sido nuestro interés también. Esto no es la primera vez que se dice. De hecho, nosotros también nos llaman personas. Ahora,
partir de la premisa que 200.000 personas en Puerto Rico no tienen el servicio de salud, o sea, vuelvo y les repito, o sea, es que quiero que quede meridianamente claro. Mira, exactamente no vacunado de 296.019 pacientes. 296.000, Sí, correcto. casi 300.000. Ahora, quiero que quede, eso como el 10% de la población. Ahora, quiero dejar meridianamente claro, ¿verdad? Existen mecanismos para que el paciente pueda valer su derecho, porque aunque el acceso a servicios de salud no está en la Constitución, a nivel estatutario, en el 2000 se creó la Ley 194 del 2000, ese derecho está explícitamente en la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, número 2. Existe también la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, que tiene unos cánones bastante expuestos en cuanto a esto, bastante fuerte en cuanto a esta parte. Pero quiero dejar claro, o sea, no todos los médicos hacen esta práctica y vuelvo y repito, si existen unos lugares donde se atienden la gran inmensa mayoría de los pacientes en Puerto Rico, donde están la gran inmensa mayoría de los oftalmólogos, de los endocrinólogos, de los neurocirujanos, de los neurólogos, de los pediatras, de los felopediátricos que están en facilidades del gobierno de Puerto Rico. Y no es la norma en esa parte no se le, ahí eso está totalmente vetado, los pacientes tienen ese acceso. Y lo que se dice en esa carta normativa es que establezcan los protocolos pertinentes. Vuelvo y repito, ¿qué son los protocolos pertinentes? ¿Verdad? A todo aquel que entienda que el COVID es una amenaza, ¿verdad? Y que podemos diferirla en esta sala muchísimo, pero no voy a entrar en eso porque si no, no salimos. Que entienda, tiene, ¿verdad?, el mismo derecho que tiene la persona que no crea de tener ese acceso, pues el médico, pues mira, distanciar a las personas, exigirá mascarilla. Muchas personas no quieren utilizar mascarilla, pero si el médico entiende, esa es la norma de ¿verdad?, que tiene, pues tiene que utilizar la mascarilla. O sea, son muchos La forma que está redactada se presta para que muchas personas no reciban los servicios de salud, porque ahora mismo ustedes están hablando de 296 personas que no están vacunadas. 296.000. ¿A qué? 296.000, algo así. ¿A qué ustedes se refieren? Porque entonces ya la definición de vacunado cambió. Ahora mismo una persona que tiene una dosis para el Departamento de Salud no está vacunado. El que tiene 2 dosis no está vacunado. El que tiene 3 dosis no está vacunado. A menos que no tenga 4 o 5 dosis, no está considerado vacunado. Y nos gustaría que nos explicaran a qué ustedes se refieren cuando dicen vacunado. Ese número de 290 y tantos mil. Le vamos a pedir, doctora, que se peguen o se le quede la mascarilla para poder escucharla bien, por favor. Doctora Iris Cardona, para efectos de récord. Sí, por favor, puede hablar más alto y para poder escuchar mejor. Sí, el número de 296.000 personas son personas que no tienen ninguna dosis de vacunación, ya sea, hay múltiples razones, no todas es porque se han negado. Hay personas que su estado de salud no permite el reto de la vacunación, hay niños menores de 6 meses que no son elegibles para vacunarse y hay dentro de ese grupo personas que han decidido no vacunarse. Bien, gracias. Muy bien. Continuamos entonces con la línea de preguntas. ¿Cuánto el Departamento de Salud estima que dura la efectividad de la llamada vacuna? La efectividad a nivel poblacional se estima alrededor de los 6 meses. Doctora, usted me confirma si he entendido correctamente. Usted ha dicho que la efectividad de la vacuna para las otras variantes, que no eran Omicron ni sus subvariantes, era de un aproximado de 6 meses. Se miró por un periodo que incluía 6 meses y los datos arrojan, son datos de Puerto Rico que comparan con otras investigaciones en otros países. Se mantiene la protección que se establece contra enfermedad severa. ¿Por cuánto tiempo? Y sobre todo, bueno, eso se llevó a cabo desde que inició la vacunación en finales de diciembre. ¿Por cuánto tiempo es la duración de esa efectividad? No, los datos se corrieron hasta octubre. O sea, la del respuesta 2021. es que no sabe. Yo le puedo decir que hasta 6 meses. Después de eso, Por eso, aparece. la respuesta entonces puntual es no se sabe. Se está diciendo, se está hablando. Yo estoy preguntando sobre la duración de la efectividad, pero déjeme terminar, por favor, doctor. Senadora. Pero perdóneme, doctora, vamos por partes. Porque ustedes contestan de una manera, ¿no? Que puede a lo mejor ser efectiva desde un punto de vista técnico-médico para ustedes, pero aquí hay mucha gente que no necesariamente comprende ese lenguaje y tenemos que simplificarlo. Mi pregunta es bien sencilla, bien sencilla. ¿El Departamento de Salud sabe o no sabe
¿cuánto dura la efectividad de la vacuna? Y usted me ha respondido que el único estudio que existe que el Departamento de Salud tenga en Puerto Rico fue de un tiempo de 6 meses. Y que más, perdón, déjeme terminar de parafrasear lo que usted ha dicho. Usted me dice si yo me equivoco o no, y usted tiene la oportunidad luego entonces de corregir cualquier imprecisión. Usted me ha contestado, doctora, que más allá de un estudio de 6 meses sobre la efectividad de la vacuna, antes de la variante Omicron, usted no está en posición, en este momento, el Departamento de Salud no está en posición de decir con certeza cuánto dura la efectividad de la vacuna. Punto. ¿Cuánto dura? No, se equivoca. Pues corríjame, por favor. El estudio mide la vacunación con la serie de 2 dosis. Y eso ocurre hasta octubre del 2021, habiendo llegado la variante Delta en el verano previo a esos datos. Es un estudio con datos de la población vacunada en Puerto Rico y la población de personas diagnosticadas con COVID-19. No obstante, hay múltiples reportes en la literatura médica, múltiples, donde se valida eso mismo. Cuando llega ese periodo de 6 meses se cumple, por eso es que empiezan a recomendarse las dosis de refuerzo. Y las dosis de refuerzo potencian esa efectividad de la vacuna, esos títulos de anticuerpos y dan protección adicional. Pues, doctora, contéstenos esta pregunta. ¿Cuánto dura la efectividad de las 2 dosis? 6 meses. 6 meses. Voy, doctor. Te permite terminar y usted aclara así. Usted está diciendo que la efectividad de la vacunación de las 2 dosis dura 6 meses. Eso es lo que dicen los datos científicos. Perfecto. Eso es ciencia basada en evidencia. Perfecto. Esa es la respuesta puntual. Sí. Entonces, doctora, ¿por qué yo le hago esta pregunta? Porque fíjese, según el CDC, una persona con 2 dosis se considera una persona vacunada. ¿Eso es correcto? Esa definición está a punto de cambiar. No, doctora, yo estoy hablando hoy. Usted tendrá información futura, yo estoy hablando de lo que hemos conocido hasta hoy. Y le estoy preguntando, hoy el CDC establece que una persona vacunada es aquella que tiene 2 dosis. El CDC, pero déjeme, perdón, doctor, yo le voy a hacer la palabra. Lo que pasa es que yo necesito esta respuesta primero. El CDC hoy establece como persona vacunada aquella que tenga 2 dosis. Sí, pero lo voy a explicar. ¿Sí o no? Pero déjeme explicarle, senadora, porque si no... ¿No ha escuchado la es que, mire, respuesta? Esa parte, doctor, la comprendo porque sabemos que no es, en ese sentido, un número exacto de que a los 6 meses puntual pierde efectividad. Claro, puede variar, ¿verdad?, entre pacientes y eso lo comprendemos, pero esa no fue mi pregunta, doctor. Y esa parte que usted explica es comprensible, es verdad, es hasta sentido común. Aquí el punto que yo estoy trayendo es una pregunta bien clara. Hoy, ¿cómo define el CDC una persona vacunada? Una persona que completa la serie primaria. Son 2 dosis. Son 2 dosis. Las vacunas de mRNA. Muy bien. Ustedes están diciendo aquí que una persona vacunada es aquella que se puso las 2 dosis. Y que la efectividad, esto es según el CDC, y que la efectividad de esa vacunación dura un aproximado de 6 meses. Y yo quiero que ustedes vean lo que está ocurriendo, porque es que no hay que ser doctor para cuestionarse si lo que está ocurriendo es razonable o no. Aquí hay personas a quienes les están negando entrar a una oficina médica, incluyendo niños, ir a la pediatra, por ejemplo, porque no están vacunados. Miren, aquí hay, no sabemos ni cuántas personas que solamente tienen las 2 dosis y ya pasó un año y medio. Esas personas que ya no tienen la efectividad de la vacuna, porque ya pasaron más de 6 meses, tienen un papel que dice que están vacunados y por ese papel pueden entrar. Entonces los que no están vacunados, que nunca tuvieron el papelito, no los dejan entrar. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que una persona a quien ya se le pasó el tiempo de la efectividad de los 6 meses aproximadamente, que no se va a poner ningún booster, porque decidió que no se va a poner ningún booster adicional porque no tiene que hacerlo, porque de hecho no está obligado ni siquiera en ley a hacerlo? De hecho, hoy por hoy, además de lo que estoy diciendo, hoy por hoy, el Departamento de Salud no tiene un mandato de vacunación compulsoria, excepto para un demográfico particular, 16 a 21 años. Y sobre eso volveremos a hablar, porque hablamos otra vez sobre eso, doctor. No existe hoy, no existe un mandato de vacunación compulsoria. La mayoría de la gente que se ha vacunado probablemente se vacunó hace más de un año. Y yo quiero saber qué sentido tiene, qué lógica tiene. Entonces, que aquellas personas que tienen un papel, pero cuya efectividad de la vacuna ya no sirve, porque pasaron más de 6 meses, un año, año y medio, no tienen ningún inconveniente para vivir una vida normal, pero aquellas personas que decidieron no vacunarse porque no quisieron o porque tienen razones legítimas, médicos religiosas, la vida se les ha complicado.
complicado a tal punto que se está interfiriendo con la cotidianidad de estas personas. Miren, yo les voy a seguir diciendo, aquí los ejemplos de personas que viven. Aquí, ni hablar de las visitas a los hospitales a los familiares. Aquí estamos hablando, por ejemplo, una persona que en su trabajo todavía, secretario, todavía le piden resultados negativos de COVID. A estas alturas, todavía. Y yo creo que aquí todo el mundo está claro que tanto vacunados como no vacunados contagian. Y todo el mundo tiene que estar claro que después de los 6 meses ni hablar que el estatus de vacunación debe ser Vamos uno, no, y vamos uno por uno, pero déjeme terminar. Aquí estamos hablando de que para entrar a actividades, esto es una actividad empresarial de menos de 1,000 personas, estamos hablando de menos de 1,000 personas, también hay que enseñar el papelito para entrar o las pruebas negativas solamente a los que no están vacunados. Ni hablar del caso de los niños en las escuelas. Niños con diferentes tipos de condiciones que se están tomando decisiones adversas en los colegios con estos niños. Usted no quiere vacunar a su hijo. Su hijo no puso mascarilla, se va a atrás. No puede compartir con los compañeros. Y sobre eso vamos a hablar en detalle. Yo presumo que estas vistas van a durar bastante tiempo, pero es que van a tener que durar, doctor, porque tenemos que ir uno por uno teniendo estos puntos, porque estos son los casos de la vida real. Entonces, aquí por ejemplo, claro, ni hablar de la gente que ha sido despedida de su empleo. Despedida, todavía el día de hoy. Todavía, doctor, no hay un mandato de vacunación obligatoria y yo creo que es importante que esto se aclare. Que se aclare para que los patronos que nos están escuchando entiendan lo que está ocurriendo y lo que pueden y no pueden hacer y lo que realmente el Departamento de Salud quiere lograr. Que no se trata, y quiero aclarar esto, no se trata de no creer. Fíjese, aquí a mí me da igual, de verdad, el que crea y el que no crea. Yo aquí no estoy estableciendo si yo creo o no creo. Y yo creo que eso es subrayarlo, porque de la misma manera, ¿no, doctor? Usted preste llamar vacuna, no la llamada vacuna. Yo creo que es importante también tomar en consideración el criterio individual. Hay quienes creen en esto, hay quienes no creen en esto, y sabe que ese no es el tema de discusión en estas vistas. El tema de discusión en estas vistas, más allá del médico que ustedes vienen a abordar, es el de el razonamiento lógico y coherente. Está la lógica, y yo lo que estoy planteando inicialmente en estas vistas es un planteamiento de coherencia. Y el primer planteamiento es qué coherencia tiene que un médico le niegue servicios a una persona no vacunada, pero se la dé a la vacunada que se vacunó hace 1 año y medio. Pero doctor, usted habla de cierta inmunidad y yo quiero saber, después de los 6 meses de la efectividad que dice la doctora Cardona, ¿cuál es esa inmunidad? Le digo, doctora, pero es que la inmunidad usted no puede, es que no es precisa. Usted no sabe entonces, doctor. No, licenciada, la son seres humanos individuales, a nivel poblacional contra infección dura 6 meses. La protección contra enfermedad severa y mortalidad dura mucho. ¿Cuánto más? Eso no está establecido científicamente. No se sabe. Se establece la necesidad después de 6 meses, bueno, en realidad decimos de 5 a 6 meses, la necesidad de un refuerzo que mejora esa protección. Pues entonces, cuando llega Omicron, pues el escenario cambia y se establece un segundo refuerzo para cierto grupo de la población. Es importante. Un ejemplo puntual. Sí, doctor, déjeme recapitular lo que dijo la doctora Cardona, que es información puntual que está proveyendo el Departamento de Salud. El estudio que se hizo. Por eso, para beneficio de todos, usted está reconociendo que según los estudios que usted conoce, la efectividad contra la infección dura un aproximado de 6 meses, pero que la efectividad para asuntos de enfermedad grave o muerte, el Departamento de Salud desconoce por cuánto tiempo más dura esa efectividad. El Departamento de Salud no desconoce. La ciencia basada en evidencia no apunta a un término fijo de tiempo. Pues por lo tanto se desconoce. ¿Cierto o no cierto? Estoy hablando de lo que conocemos hoy y usted está reconociendo que la ciencia, en términos generales, hoy desconoce cuánto dura la efectividad de esta vacunación para efectos de condiciones graves, hospitalizaciones o muerte. Y está bien, no hay ningún problema. Doctora, eso no tiene que ver, esto, por decirlo de una manera bien coloquial, esto no es culpa suya. El asunto aquí no se sienta, ¿verdad? Digamos, señalada. El asunto es que si no existe esa información, el público debe saber que no existe.